Buenas tardes. Esta es la sesión de avances de proyectos, maestría o pregrado de Laboratorio de Nanomicroestructura. Al día 17 de septiembre, siendo las 5 o 6 de la tarde, vamos a dar inicio con la presentación de Ana. Su proyecto es un proyecto de su tesis de maestría en el posgrado de nanotecnología. Moisés, Iván y Carlos, por favor, mucha atención al proyecto de Ana, porque por ahí está, digámoslo así, sería como la base tal vez de su proyecto, ¿no? Ok, entonces, ahora sí, abunden en preguntas, ¿ok? Listo, Ana. Bueno, muchas gracias. Adelante, Ana. Gracias, buenas tardes. Okay. Esto ya está. Ok. Bueno, voy a presentar mi proyecto de tesis, que es la distribución de cationes en espinalas magnéticas basado en datos de difracción de rayos X y análisis desde el método de Berthoud. El mundo está constantemente en movimiento, en evolución, y pues la población se sigue multiplicando cada vez más. Esto significa que la demanda de energía para satisfacer las necesidades de toda la población va en aumento cada año. Como se ve en esta gráfica, la tendencia es que está aumentando en todo el mundo y en general en todos los continentes está aumentando. Lo cual aumenta la demanda de dispositivos con aplicaciones energéticas. Un ejemplo de ellos son las baterías. Por dar un ejemplo, el mercado de los autos eléctricos actualmente tiene una demanda de 11.3 millones de autos eléctricos al año, pero se estima que para 2030 esta demanda suba a 144.3 millones de autos eléctricos vendidos por año. Y esto significa que se van a necesitar muchas baterías y baterías que sean eficientes, que sean accesibles y que cumplan los requisitos de las empresas y de la población, obviamente. Y esto abre la necesidad de buscar materiales que cumplan estas necesidades energéticas que tiene el mundo. Y la nanotecnología ofrece un mundo de muchísimas probabilidades para aplicaciones tanto en energía como en muchas otras áreas. Y esto es debido a que a través de la nanotecnología se tiene un control de la estructura cristalina de los materiales, lo cual nos da el poder de modificar estas mismas propiedades para la aplicación específica que estemos buscando. Y en aplicaciones energéticas, pues nos puede dar materiales que tengan mayor conversión de energía, que haya semiconductores más eficientes, más accesibles, más amigables con el medio ambiente, etc. Y esto también trae retos que hay que cumplir en la nanotecnología para que esta tecnología sea accesible y que sea adaptada de manera masiva. Y es por eso que han habido muchas investigaciones en el área de los nanomateriales para aplicaciones energéticas, y un tipo de materiales que ha sido usado para muchas aplicaciones y que ha sido estudiado son las espinalas. Las espinalas tienen esta fórmula química X, Y2O4, en donde X y Y son cationes metálicos, la X es un catión divalente, la Y es un catión trivalente y la O normalmente es oxígeno. Y las espinalas tienen una estructura cúbica en donde estos cationes y los aniones, que son los oxígenos, se acomodan y se distribuyen
en sitios tetragonales, que les llamaré alfa de aquí en adelante, y en sitios octagonales, que les llamaré beta de aquí en adelante, y están coordinados por átomos de oxígeno. Y estos cationes se pueden acomodar de diferentes maneras en esta misma estructura. Aquí, por ejemplo, hay un átomo de magnesio que está en un sitio alfa y un átomo de aluminio en un sitio beta. Y en este otro material tenemos un átomo de magnesio en un sitio beta y también un átomo de galio en un sitio beta, al igual que en sitios alfa. Entonces, este acomodo puede variar. Y hay dos propiedades que definen este acomodo tanto de los cationes como de los aniones en las espinalas. El primero es el grado de inversión, yo denotaría aquí como X minúscula, que es la fracción de sitios alfa que están ocupados por iones trivalentes, que normalmente irían en sitios beta. Y este valor de X puede ir desde 0, es decir, todos los sitios alfa están ocupados solamente por cationes divalentes, es decir, una espinela normal, hasta 1, es decir, que todos los sitios alfa están ocupados por iones trivalentes. Y esto se le llama una espinela inversa. Y el valor de X puede estar entre 0 y 1. Cuando está entre estos dos es una espinela mixta, es decir, algunos iones trivalentes ocupan sitios alfa, al igual que cationes divalentes. Aquí, en esta figura 5, se muestra, esto es un octante solamente de una celda cristalina de una espinela, que está dividida en dos subcubos. Este que tiene aristas rojas denota los átomos divalentes que están en azul, o X en azul, y los oxígenos que son en rojo, y estos forman un sitio alfa diagonal. De igual manera aquí los circulitos verdes son los cationes trivalentes o Y, que forman el subcubo azul, que es un sitio beta. Entonces, en este subcubo se puede observar el sitio alfa y el sitio beta. Así se vería representación gráfica no a escala de la espinela. Y también podemos tener un parámetro posicional del oxígeno, que es esta U, que define la distribución y la posición de los aniones, que en este caso son oxígenos, dentro del material. Y este valor puede ir desde 1/4 hasta 1/2, y esto es debido a las restricciones geométricas de la celda cúbica. No puede tomar valores diferentes a estos porque ya no sería una celda cúbica. El valor perfecto de esta U para una celda cúbica perfecta es de 3/8. Está pues en medio de estas dos, más o menos. Y si este valor es menor a 3/8, significa que el cubo, este subcubo, está contraído. Si es mayor, es que está expandido. Y eso se puede ver en esta figura 6, en donde aquí en la figura A, el subcubo alfa, que es el rojo, está expandido, mientras que el subcubo beta está contraído. Y aquí el valor de U es 0.42, que indica que este subcubo alfa está expandido. Y el caso contrario en la figura B, donde el subcubo alfa está contraído y el subcubo beta está expandido. Y aquí el valor de U para este alfa es menor de 0.33. Y podemos también tener el caso de una espinela completamente invertida, en donde, en este caso, que era una espinela normal, tenemos los átomos divalentes en azul en estas posiciones, y aquí en la espinela invertida están ahora los átomos trivalentes, ocupando los sitios alfa y parcialmente los sitios beta. Y aquí está
los átomos divalentes que en esta figura estaban de este lado, ahora están aquí. Y esto ya nos da una espinela completamente invertida. Es importante poder medir tanto el grado de inversión como el parámetro de oposición del oxígeno en las espinelas, debido a que estos cambios estructurales en la red cristalina afectan después las propiedades del material. Y esto se ha hecho con diversas técnicas. La primera es con espectroscopía Moss-Bauer, en donde la muestra se le aplica un campo electromagnético y se mide la respuesta de la absorción de este campo. Y aquí se manifiesta con unos picos que aquí se ven, y dependiendo de la estructura del material, que el material tiene que ser magnético para que se pueda usar espectroscopia Moss-Bauer. Dependiendo de estos picos, de la forma que tengan y del número de picos que se puedan observar, se determina esta distribución catiónica. Pero como lo mencioné, esto nada más es para materiales magnéticos. También se ha utilizado espectroscopía Raman para identificar los sitios alfa y beta en materiales, debido a que ciertos modos vibracionales se han identificado que corresponden. En este caso, por ejemplo, aquí hay tres picos que corresponden a un sitio beta, y estos dos picos que corresponden a los sitios alfa. Y también se puede usar difracción de neutrones, que resulta en picos distintivos, que después se hace un refinamiento de Rydberg, y a través de ese refinamiento se puede obtener la distribución de cationes. Por último, también se ha utilizado difracción de rayos X para determinar la distribución catiónica, haciendo un análisis a estos picos y a estos planos que difractan el material. Se puede obtener la distribución de cationes. Y todas son útiles, todas realizan el trabajo que se busca, pero aquí destaca la difracción de rayos X porque es una técnica accesible, que está en muchos laboratorios, que nosotros también tenemos en nuestro laboratorio, eh, que es que no es muy cara, que es rápida, que no requiere mucha preparación de muestra. Entonces, en este caso, para mi proyecto, nos vamos a basar en esta técnica, que es difracción de rayos X, por estos motivos. Y hay varios métodos que se propusieron para utilizar rayos X, de difracción de rayos X, para determinar esta distribución catiónica en espinelas. Y el que destaca, que fue como el original, es el método de Berthold. Berthold desarrolló el método y él propuso esta comparación entre pares de reflexiones, entre par de picos que salían en el difractograma. Estas son las intensidades experimentales en esos picos de un plano y de otro diferente. Había que hacer unos cálculos teóricos de la misma intensidad, y con esta comparativa se obtenía el grado de inversión. Es un método iterativo. Entonces, Berthold desarrolla esta fórmula para calcular la intensidad teórica, en donde anteriormente se había intentado hacer este mismo cálculo, pero presentaba una limitante en materiales que tuvieran cationes muy similares en factores de scattering. Entonces Berthold desarrolla esta fórmula que tiene correcciones de esos factores de scattering, que ya no da ese problema y ya permite analizar cualquier material, inclusive
magnetita que tiene hierro divalente y hierro trivalente en el mismo material. Entonces, esta intensidad calculada tiene un factor de estructura al cuadrado, un factor de multiplicidad, este factor viene de tablas que están reportadas, y un factor de polarización de Lorentz. Este factor de polarización de Lorentz es dependiendo del ángulo que difracta cada plano, y se calcula de esta manera, que nada más se necesita el ángulo al que difractó el plano. Viene de tomar la suma vectorial entre un rayo difractado de un plano y otro rayo difractado de otro plano. Pues se hace la suma y se obtiene un vector resultante, que es esta fórmula, y es este factor de estructura, que es la resultante de estas ondas de rayos X que están difractadas en la dirección del plano que se está evaluando. Entonces, se obtiene esta fórmula para el factor de estructura. Esta es como la fórmula general, en donde aquí está R, este vector R, indica X, Y y Z, que son las posiciones atómicas del átomo que se está midiendo en cada iteración. El vector D es el HKL, son los índices de Miller de cada plano difractado. Y aquí está este F, es un factor de distribución de cada átomo que se está difractando. Y esta sumatoria va de 1 a 56 porque hay 56 sitios disponibles en donde puede haber átomos dentro de la estructura de la espinela. Esta es la fórmula general, tanto un seno como un coseno, porque es la suma de estos dos vectores. Y esta misma fórmula se puede, estos factores de distribución que está aquí, esta F, son factores que definen cómo están distribuidos los átomos entre los sitios. Entonces se pueden desarrollar como el factor de distribución en un sitio alfa, en un sitio beta y en un sitio aniónico, o de oxígeno en este caso. El factor alfa incluye un factor de distribución en los sitios del átomo trivalente multiplicado por el grado de inversión, más el contrario, 1 menos el grado de la inversión de la distribución de los átomos divalentes. Y esto es porque el grado de inversión mide la proporción de estos átomos trivalentes en los sitios alfa. Entonces es X por la distribución de los átomos trivalentes más la diferencia, o sea, el contrario en los sitios de los átomos divalentes. Y luego está la distribución de factor de los sitios beta, que en este caso, como los sitios beta pueden estar ocupados ya sea completamente por átomos trivalentes o la mitad por átomos trivalentes y la otra mitad por átomos divalentes, se llega a esta fórmula. Esto es debido a la estructura de las espinelas, que es X, Y2, entonces hay el doble de átomos Y que X, y por eso se llega a esta distribución, este factor de distribución, que es 1 menos la mitad del grado de inversión. Está distribuido los átomos trivalentes, somos Y, y la mitad de X está distribuido los átomos divalentes. Se llega a esta fórmula. Y en este caso, como estamos hablando de distribución catiónica, la distribución en sitios de oxígeno es constante para este caso. Entonces, esta expresión del factor de estructura se puede hacer más explícita, se puede expandir para que sea dependiente
en el grado de inversión y en el parámetro de posición del oxígeno de esta manera. Primero es la sumatoria de los átomos distribuidos en sitios alfa, que llega hasta 8 porque hay 8 sitios alfa en los cationes. Y aquí también está considerado este R y este D, nada más cambia de notación. El parámetro de distribución en los sitios beta son 16, que son disponibles el doble que los que están de los sitios alfa. Y aquí también 32 sitios posibles para los oxígenos. Y aquí ya se cumple la fórmula química de X, Y2 o 4, por eso están distribuidos así. Y aquí estos son senos, estos son cosenos, y se obtiene esta expresión, dependiente del grado de inversión y del parámetro de posición de oxígeno. Entonces, es el método de Berthold. Ahorita voy a mostrar otras slides más adelante, paso por paso, para que quede más claro, pero primero quería mencionar que Berthold analizó la dependencia de ciertos pares de reflexiones, tanto en U como en X, en su paper original, y lo dividió en 6 clases, de la A a la F. Y aquí están los ejemplos de qué planos se pueden usar para esta clase, para cada clase. Y estos son datos simulados de otra investigación que está haciendo el doctor Flavio con Daniel Cavazos. Y se encuentra, como en el paper de Berthold, que hay una dependencia lineal entre las clases B y las clases E con el parámetro de posición de oxígeno, que aquí está la clase B, es aproximadamente lineal, y la clase E, no, perdón, la clase B y la clase F, perdón, ahí fue error, que está aproximadamente lineal, que fue lo que encontró Berthold en su paper original también. Y también se hace cálculos de la dependencia del grado de inversión con esta intensidad calculada, y aquí hay una tendencia negativa en las clases B y E, que son esta, y una pendiente negativa B y E, que es esta morada también, pendiente negativa, y hay una pendiente positiva aquí en C, que es esta verde, en D, que es esta amarilla, y en F, que es esta café. Y no hay dependencia en la clase A, que es esta, que es una recta sin, sin pendiente. Tomando en cuenta estos resultados, que así fue como lo evaluó Berthold, y así son los resultados que simularon también en este estudio, las clases más relevantes son las clases B y E, y B y C, me parece. Entonces, esto fue lo que indicó Berthold después de encontrar esto, que se tienen que seleccionar planos para este análisis, cuyas intensidades son, en primera, independientes del parámetro de oxígeno, para que solamente tome en cuenta la distribución catiónica, en este caso, y no cambien los resultados con los cambios en el parámetro de oxígeno, que varíen con el parámetro de inversión en el sentido opuesto y que no sean muy diferentes unos de otros, que fue lo que encontró aquí. Bajo estas condiciones, los planos más adecuados para el método de Berthold son el 220, el 311, el 400 y el 422, que era lo que se veía en la tabla. Y ahora sí, voy a presentar una versión como condensada del algoritmo que seguiría para usar el método de Berthold.
primero se obtienen los datos del difractograma de rayos X, se curan, se tratan, se identifican los planos que están difractando de los ángulos. Después, hay que seleccionar estos datos de los planos más adecuados para el análisis de Berthoud, que fueron los que presenté en la slide pasada. Los índices de Miller HKL, las posiciones atómicas que puede tener el material y los ángulos de difracción. Después, se puede obtener de estos datos experimentales la intensidad del pico, ser inclusive en Excel, o sea, directamente del difractograma se obtienen. Y después tenemos que entrar en una rutina computacional con un algoritmo de minimización no lineal. Y vamos a entrar en esta rutina. Primero vamos a definir 3 variables, que es el grado de inversión X, el parámetro de posición de oxígeno U y un error, un criterio de error, que en este caso es una H cuadrada. Se definen estos valores. Yo en este caso, como valor inicial, puse un grado de inversión, de hecho los puse al revés. X debería ser 2/3, que es una espinela completamente aleatoria, completamente mixta, una U de 0.375 o 3/8, que es el valor de una celda cúbica perfecta, y un error de 0.05. Esos serían los que yo definiría. Después, vamos a calcular con estos valores los factores de distribución en alfa, en beta y en el oxígeno con estas fórmulas que ya estaban definidas. Obtenemos los factores de distribución ya calculados. Con esto y junto con los HKL, los índices de Miller y las posiciones atómicas, calculamos el factor de estructura. Y después también calculamos el factor de polarización de Lorentz usando el ángulo de difracción del pico. Obtenemos el factor de multiplicidad de las tablas que ya están reportadas. Calculamos esta intensidad teórica usando el valor del factor de estructura que ya calculamos acá, el factor de multiplicidad que obtenemos de las tablas y el factor de polarización de Lorentz obtenido de esta forma. Después se hace esta división entre las intensidades del par de reflexiones que se seleccionaron, tanto las experimentales como las calculadas. Se hace una comparación de los valores y se hace un cálculo del error entre estas mediciones, que es esta forma. Se evalúa si este error es mayor a este criterio de Chi cuadrada definido al inicio. En caso de que este error aún sea mayor que el valor mínimo que se definió aquí, hay que variar este valor de X y de U en alguna proporción definida, que puede ser variar X por 0.005, variar U por 0.005 también. Se vuelve a hacer todos estos cálculos hasta obtener el nuevo error. Se vuelve a evaluar. Y sigue este ciclo hasta que este error no sea mayor que el criterio de Chi cuadrada y obtenemos el valor del grado de inversión y del parámetro de posición del oxígeno optimizados, que este sería nuestro resultado final. Y un error también no tendríamos. Entonces este es el como el diagrama de flujo de la rutina que se puede utilizar. Y este mismo método, esta misma metodología
se ha utilizado en algunos estudios para determinar la distribución de cationes y de aniones en materiales nanoestructurados de espinelas. Y voy a presentar tres. El primero es este estudio de estos autores, Abasian y Afarani. Déjame. Ay, no, es que me están estorbando las cosas. Donde estudiaron la distribución de cationes entre ferrita de zinc estoquiométrica y ferrita de zinc no estoquiométrica. Entonces, ellos variaron aquí la concentración de hierro en el material y evaluaron con método de Berthold tanto las intensidades observadas calculadas, aquí se ve que son muy similares, obtienen un error adecuado y obtienen estos parámetros donde aquí este delta, creo que es un delta, es el grado de inversión o la X, que en nuestra anotación está X. Estos son los radios de los átomos, de los sitios. Estas son las distribuciones de oxígenos en diferentes planos y obtienen esta distribución de cationes. ¿Qué proporción está en cada sitio? Aquí el sitio A es igual al sitio alfa y B es igual al sitio beta. Y aquí se puede observar que el hierro, como es el átomo trivalente, está mayormente en el sitio beta, como se esperaría, pero una parte está también en el sitio alfa. Al igualmente, el zinc está mayormente en el sitio alfa, pero también hay una parte en el sitio beta. Y esto cambia en el material no estoquiométrico. Aquí baja la concentración de hierro en los sitios beta y aumenta en el sitio alfa, y al revés, baja la concentración del zinc en los sitios alfa y aumenta en los sitios beta. Y esto, ¿cómo se manifiesta en sus propiedades del material? Pues ellos hacen un estudio de magnetización en donde se mete la muestra en un instrumento que aplica un campo magnético, que es este valor de aquí, y se mide la respuesta magnética del material a este campo. Mientras mayor sea este valor, más bien, mientras más abierta esté esta línea, por así decirlo, o sea, el valor absoluto de esta medida sea mayor, es más magnético el material. Entonces encuentran que la muestra no estoquiométrica es menos magnética a la muestra estoquiométrica. Y esto pudiera ser por justamente esta colocación de esta distribución de los cationes en los diferentes sitios, donde el hierro está mayormente colocado en los sitios beta. Esta fue la fórmula que ellos utilizan para definir sus grados de inversión y posiciones de oxígeno. Sí. Y está este otro estudio de Terrarian y colaboradores, donde usan también una ferrita de zinc. En este caso, el parámetro que se varió fue la temperatura del recocido, annealing en inglés. La palabra en español no suena tan elegante. El recocido entre 300 y 800 grados Celsius. Aquí están las muestras. SFO1 es la de menor temperatura y SFO7 es la de mayor temperatura. Usan método Berthold para determinar los radios atómicos de los átomos divalentes, trivalentes y el parámetro de posición de oxígeno. Es también determinaron la densidad de las celdas y el tamaño de cristalita con rayos X, pero estas son otras fórmulas que yo no menciono aquí. Esta es con Scherer y esta es otra fórmula que no recuerdo cuál es. Pero en este momento no nos es relevante. Pero bueno, aquí el parámetro de posición de Bragg, oxígeno. la D viene de Bragg, ¿no?
La D de Bragg, es la densidad de la Ah, la celda. densidad. Sí, por aquí tengo la fórmula, pero no me acuerdo cuál es. Pero bueno, después la busco y la pongo. Ahí. Bueno, aquí el parámetro U empieza primero a aumentar un poco en 2 milésimas, pero después empieza a bajar. Es decir, primero los sitios empezaron a expandirse conforme aumentaba la temperatura, pero después se contraen. Y también hacen el mismo estudio de magnetización, en donde se encontró que la respuesta magnética mayor era sintetizada a 300 grados Celsius. Está el resto, pero son valores menores. Y el menor valor fue en el ZFO7, que es la ferrita sintetizada a 800 grados Celsius. Aquí este estudio nos deja la duda de qué fue lo que pasó con la distribución catiónica, porque no reportan el grado de inversión. Tampoco reportan esta misma distribución que reportaba aquí a Abasian y a Farani. No lo reportan. Entonces deja esa pregunta, deja esa área de oportunidad que no está resuelta en este estudio. Solamente lo hacen en términos aniónicos, pero no es suficiente para describir toda la celda. Por último, está este estudio por Kumar y colaboradores, donde utilizan una espinela cuaternaria de magnesio, manganeso, cobalto y hierro, bueno, una ferrita de magnesio, manganeso y cobalto. Y aquí lo que varían es la concentración del cobalto y del hierro en estas proporciones, de 0 a 0.3. Utilizan un método Berthaud para determinar la distribución catiónica entre sitios alfa y beta. Aquí están los resultados de los cálculos de Berthaud, las observadas, las calculadas, y pues ellos toman la diferencia y obtienen esta distribución catiónica, en donde el magnesio está principalmente distribuido en sitios beta. El manganeso está distribuido mayormente en sitios alfa, y aquí lo que va variando es la distribución del hierro y del cobalto. En un inicio tenemos mayor presencia de hierro en sitio beta, como se esperaría, al igual que el caso del primer estudio, y menos en alfa, pero conforme se va aumentando la cantidad de cobalto, va disminuyendo la cantidad de hierro en este sitio beta. Y al contrario, va aumentando la cantidad de cobalto en el sitio beta, también en alfa, pero en menor proporción. Aquí también va disminuyendo la cantidad de hierro. Entonces se va obteniendo un material con diferentes propiedades. Aquí ellos utilizan esta fórmula para determinar este parámetro de inversión, que fue mayormente invertida sus espinelas. Igualmente hacen este estudio de magnetización y obtienen que la mayor respuesta magnética está en esta línea rosa, que equivale a la concentración de cobalto de 0.3. Entonces, en este material, la presencia de cobalto en el material, tanto en sitios alfa como beta, pero principalmente en beta, es lo que les va dando la mayor respuesta magnética. Y este estudio lo incluí porque es una espinela cuaternaria, son muchos cationes los que hay que determinar, y aún así se pudo determinar por medio del método de Berthaud. Entonces el método funciona y es robusto para diversas situaciones, diversos tipos de espinelas. Lo que sí es que el error aumenta
conforme más cationes se vayan tomando en cuenta. Aquí se puede ver, nos vamos a este primero, la diferencia entre la intensidad observada y la calculada era mínima, de centésimas o milésimas, y en este caso, que es la espinela cuaternaria, ya varía una proporción más grande. Entonces sí va incluyendo un poquito más de error, bueno, un poquito más de error, no, más error, pero aún así sigue siendo útil para este tipo de situación. Si tuviéramos ya una espinela con muchos más cationes, pues a lo mejor Bertone no sería la mejor opción, eh, pero, pero sigue siendo muy, muy robusto el método. Y aquí está la comparación de estos estudios. Dos de ellos utilizan esta ferrita de zinc, el último utiliza esta ferrita pero de magnesio, manganeso y cobalto. Todos están en la escala nanométrica y reportan diversos valores de inversión. En este primero reportaban el grado de inversión, al igual que en el último, pero en el segundo que vimos, el de Terrarian, solamente reportan los rayos iónicos y la distribución, el parámetro de distribución de oxígeno, la U. Se pueden variar diversas condiciones experimentales como la concentración de los reactivos de los iones, temperaturas de recocido, tiempos de recocido. Entonces esto es para mostrar la comparativa de que el método sirve para muchas situaciones y de que es una buena herramienta, una buena alternativa para utilizarlo para análisis de espinelas. Entonces, habiendo tenido todo este background de información sobre el método que se ha hecho, que se puede hacer, a mí me queda esta pregunta, que es cómo la temperatura de este recocido en las espinelas magnéticas afecta esta distribución de cationes y afecta también su comportamiento magnético. Esto pues para poder tener diversas aplicaciones en estos materiales. Mi hipótesis, tomando en cuenta lo que he visto, es que estas condiciones de síntesis van a afectar la distribución catiónica en las muestras y este diferente arreglo estructural va a afectar las propiedades magnéticas en las espinelas. Y me he puesto estos objetivos para la investigación. El objetivo general va a ser encontrar esta relación entre la distribución de cationes y aniones también y las propiedades magnéticas de las espinelas nanoestructuradas bajo diferentes condiciones de síntesis. Objetivos específicos son, primero, hacer la síntesis de nanopartículas de ferrita de zinc, variando algunas condiciones para obtener diferentes grados de inversión y parámetros de posición de oxígeno. Después, caracterizar las muestras con difracción de rayos X, microscopía electrónica, dispersión electrónica de rayos X y Raman, espectroscopía Raman, para confirmar la síntesis y las características de estas muestras. Desarrollar una rutina computacional basada en este método de Berthoud para determinar la distribución cationética en las muestras sintetizadas. Y por último, hacer un estudio de magnetización de los materiales con un magnetómetro de muestra vibrante para hacer esta relación entre la distribución catiónica y la respuesta magnética de los nanomateriales con diferentes condiciones de síntesis. El material que elegí es esta ferrita de zinc. Físicamente se ve de esta manera, es un polvo café, es un sólido a temperatura ambiente y como es un óxido tiene un alto punto de fusión, entonces pues, es un sólido la mayoría del tiempo que lo vemos en condiciones naturales.
tiene esta estructura cristalina, que es una espinela, es una estructura cúbica. Aquí se ven los átomos de hierro que están distribuidos en su mayoría en sitios beta, y los átomos de zinc distribuidos en su mayoría en sitios alfa. Y también están aquí los átomos de oxígeno. Su tarjeta de difracción de rayos X reportada es esta, donde difracta principalmente en los planos 220, 311, 400, 422, 331, 444 y 533, lo cual lo hace un material adecuado para analizar por el método de Berthoud, porque tiene estos planos que son los más adecuados para usar en el método, como ya lo vimos. Tiene una estructura de bandas de esta manera. Pues, los diferentes niveles de energía que tuvieran los electrones. Y tiene una banda gap, que es esta diferencia energética entre el nivel más alto ocupado de orbitales y el nivel más bajo no ocupado, de 1.694 electronvolts, lo que significa que es un material semiconductor que tiene estas propiedades semiconductoras. Entonces es adecuado para aplicaciones en energía, y tiene una densidad de estados de esta manera. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un electrón en estos niveles de energía? Aquí también está la banda gap de 1.2694. Y la ferrita de zinc presenta también una propiedad interesante, y es que en la forma de bulk, tiene una estructura de espinela normal, pero cuando se sintetiza de manera nanoestructurada, esta Policristalina. Ajá, sí, Es la palabra correcta. Ajá. Policristalina, cuando vemos que presenta regiones de difracción coherentes en la nanoescala, es decir, que tiene cristalitas de magnitud nano, puede cambiar su grado de inversión. Se puede encontrar tanto inversa como normal, como mixta. Entonces es un material muy, ¿cómo se dice? Pues sí, que tiene muchas posibilidades de variar condiciones y obtener diferentes resultados. Además de que tiene aplicaciones reales que ya se usa tanto en energía como en otros ámbitos. Entonces es un material muy relevante, tiene posibilidades de estudio todavía, y pues por eso fue que lo elegí. Y esta es la metodología experimental que voy a estar siguiendo para su síntesis. Es una síntesis por coprecipitación. Entonces, primero se hace una solución de óxido de zinc y de óxido de hierro en proporciones estoquiométricas. Después se mezclan ambas soluciones, se ajusta el pH entre 9 y 10, se centrifuga para decantar nada más la muestra sólida, se descarta el sobrenadante, y esta muestra se mete a un horno a temperaturas que varían para este recocido. Aquí yo puse de 400 a 1200 grados Celsius, que aquí también pudiera variar el tiempo del recocido. Y después se frían a temperatura ambiente y se obtiene este polvo café que mostraba en la otra figura, donde se espera obtener esta ferrita de zinc. Después
se van a hacer estas caracterizaciones. Difracción de rayos X primero y más importante, una para determinar que el material que se produjo es ferrita de zinc, que concuerda con el difractograma ya reportado del material y que no se muestran otras fases ni otro material en la mezcla. Y también para de estos datos obtener las intensidades observadas que después se van a usar para el método de Bertholdt. Se hace espectroscopía de Raman para determinar las vibraciones características del material y que concuerden con las de la ferrita de zinc también. Microscopía SEM se utilizará para verificar la morfología de las nanopartículas o las nanoestructuras que se esperan, lo cual se espera que sean esféricas, como estas, más o menos, esféricas y que también estén en la nanoescala. Entonces, de aquí se va a obtener tanto la morfología como los tamaños reales de los granos, los aglomerados, que también se puede sacar con difracción de rayos X el tamaño de las cristaletas. Se va a hacer EDX para obtener cuánta concentración hay de cada elemento en la muestra y corroborar que las concentraciones son correspondientes a la espinela. Si tuviéramos más o menos concentración de algún átomo, ya sea de zinc, de hierro o de oxígeno, pues ahí tuviéramos alguna contaminación o el material no sería el deseado. Y por último, el BSM, que es el magnetómetro de muestra vibrante, para hacer los estudios de magnetización de la muestra, donde se espera obtener la respuesta magnética de los materiales a un campo electromagnético aplicado. Y así pues poder confirmar que la síntesis fue del material correcto y también para aquí finalmente poder evaluar cómo son las propiedades magnéticas. En la metodología computacional, primero, a partir de este difractograma que se va a obtener, se va a hacer una rutina para refinar los datos y obtener las intensidades de los picos, y después se va a hacer otra rutina donde se realice el método de Bertholdt y obtener el grado de inversión y el parámetro de posición de oxígeno optimizados. Las dos van a ser en MATLAB. Y por otro lado, se van a hacer unos cálculos computacionales, simulaciones, de una estructura del material de ferrita de zinc que es esta, con diferentes grados de inversión, yendo desde una espinela normal hasta invertida, con valores en medio de una espinela mixta. Y esto pues cambiando la posición de los átomos. Esta estructura se tiene que optimizar y después se mete a algunas rutinas de cálculos ab initio del programa Quantum Espresso para obtener esta estructura de bandas y la densidad de estados de los materiales. Y aquí pues se pretende buscar cómo cambia la banda gap entre estas muestras que tienen diferentes grados de inversión. Y este mismo estudio se pudiera hacer con las muestras experimentales de evaluar sus propiedades eléctricas. En caso de que nos quedara suficiente tiempo para hacerlo. Sí, es algo que estoy considerando, pero no sé si vaya a alcanzar el tiempo. Esto por la parte computacional. Resultados esperados de la parte experimental. Aquí pongo de ejemplo, este es un estudio, es el mismo estudio del doctor y Daniel Cavazos, donde se analiza una espinela de cromo y cobalto
que se sintetizó a diferentes temperaturas y a diferentes tiempos de recocido. Y se hace aquí una evaluación del grado de inmersión contra el parámetro de posición de oxígeno, XTU, de las muestras. Entonces puede haber evoluciones, se puede ver así la evolución aquí con el tiempo, 400 grados, pues como aumenta el tiempo de recocido, primero se empezó con una espinela inversa, casi, si no es que es valor de 1 de la X, y conforme se aumentó el tiempo de recocido, bajó el grado de inversión a 0.7. Pues había más energía para el recomodo de los átomos. Puede haber otros resultados, por ejemplo, aquí a 550 grados, a 1 hora empieza una espinela de 0.9, el valor de la inversión, 4 horas baja hasta 0.4 y luego llega a este valor de punto, sí, como puntos, ¿no? Del valor ideal de una espinela completamente mixta. O también en 700 grados el grado de inversión varía menos conforme cambia el tiempo de recocido. Aquí se queda estable, más o menos estable entre 0.7 y 0.8. Pues aquí se puede empezar a ver cómo va evolucionando esto. Se puede empezar a hacer este análisis de cómo va a ser este reacomodo. Y también con la temperatura se puede ver la evolución. Si es a 1 hora, conforme va aumentando la temperatura, baja el grado de inversión. Y aquí, en este caso de 4 horas, empezamos con una espinela invertida, baja a una espinela con mayor tendencia a normal y después vuelve a subir a una espinela mayormente invertida. Y aquí en 8 horas está más estable. La diferencia en temperatura no modifica tanto este grado de inversión, empieza casi en 0.7, baja un poco como 0.68 y después aumenta como 0.71 más o menos. Y aquí pues hay una pequeña tendencia entre grado de inversión y posición de oxígeno, que está en este rango, aquí entra en este círculo. Entonces, aquí se empiezan a observar tendencias, aquí ya empieza el análisis. Entonces, algo así espero encontrar para esta evolución de los parámetros con la síntesis, pero además de esto, quiero encontrar la relación entre cada uno con la magnetización de las muestras. Y también con la banda gap en el caso de los estudios computacionales. Bueno, esta es mi presentación por ahora. Y estoy aquí disponible para preguntas, comentarios. Muy bien, Ana, perfecto. 10. Muy bien, tu explicación muy, muy, muy buena, muy, muy del grado que necesitamos tener, ¿verdad? Ya a la maestría. Moisés, Iván y Carlos, Ana fue igual que ustedes, empezó también así en pregrado, también ella es INA, y miren el grado de entendimiento que ella tiene, ¿verdad? Eso es lo que esperamos de ustedes tres, ¿verdad? En unos siguientes semestres, ¿ok? Entonces, es el entrenamiento que deben de tener, de hacerlo para, bueno, el entrenamiento que deben hacerlo es conmigo, pero el grado de entendimiento es igual que Ana, ¿verdad? O más si se puede, ¿ok? Pero Ana, muy bien, te felicito, un trabajo muy, muy completo, muy bien explicado, muy, bueno, faltarán cositas así como detallitos nada más, pero en teoría, muy bien. Yo quiero hacer, antes de darles la palabra, ¿verdad? Aquí no sé, estas personas deben de ser de otro grupo, no sé.
¿Quieres darle antes de darles la palabra, verdad, a las otras personas? Nada más quiero hacerte hincapié en algunas cositas, ¿sí? Cuando tú, por ejemplo, ahorita que dijiste que quieres encontrar la relación entre X y U, ¿ok? En realidad lo que tú quieres dar es la estequiometría, ¿sí? Porque no siempre son números enteros, chicos. En estado sólido no siempre es X1, Y2 o 4, ¿ok? Eso no siempre sucede porque puede haber un poquito más de distribución de algo y de un átomo, ¿verdad? Respecto a otro. Y eso es sumamente importante. La estequiometría, finalmente, la estructura, perdón, finalmente se la puede como, categorizar con la estequiometría, ¿verdad? Con esos números que se puede obtener de X y de U. Entonces, esa palabra, agregarla al vocabulario, Ana. Luego, estaba pensando, ok, bueno, eso hasta el último. Mira, en la diapositiva, entre la 3 y la 4, ¿puedes compartir la 3 y la 4? Porque hablaste de las aplicaciones, ¿verdad? Y bueno, pues ahorita estamos hablando de mucha teoría, mucha parte experimental. Y bueno, alguien va a decir, ¿y para qué? Está perfecto que hayas puesto esto, nanotecnología para energía. Esa es la 3. ¿Y la 4? Ajá, ya te saltas a las espinelas. Ok, yo quiero que entre la 3 y la 4, Ana, por favor, agregues otra diapositiva que tenga que ver con varistores. ¿Sí? No te he explicado aún, ya es el momento, ¿verdad? Un varistor es un resistor. Vari de variación o variable y resistor de, pues, de un resistor de corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, particularmente los varistores son semiconductores, óxidos de tipo cerámicos, perdón, óxidos metálicos tipo cerámicos, que, que tienen la propiedad, digámoslo así, de poder de tener una respuesta no lineal ante la corriente, ante el flujo de corriente. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Un resistor tiene un valor nominal para tener un máximo de resistencia al campo eléctrico, ¿verdad? Y entonces esos son muy buenos en los circuitos donde todo está controlado, donde todo se tiene, digamos así, donde tú no pudieras estar recibiendo un cambio de corriente así tan brusco de pronto, ¿verdad? Eso obviamente en tarjetas electrónicas pues se necesita, ¿verdad? Pero en el campo de la electrónica, ¿verdad? En el campo de la energía, en el campo de la electrónica, no siempre todo es constante y pueden haber saltos de intensidad muy, muy grandes. Muy, pero de veras, o sea, órdenes de magnitud, no sé, 10 a la 6, unas cosas así, saltos bien, bien grandes. Y esto es muy importante por ejemplo, en los generadores de, de carga, ¿verdad? En plantas eléctricas, ¿verdad? Puede haber esos cambios, pero también pueden haber cambios muy pequeñitos, órdenes de magnitud muy pequeñitos que el resistor, ¿verdad? Si tú tienes un resistor nominal común, ¿verdad? Entonces se va a pasar esa escala. Entonces necesitas tú un resistor que pueda estar así variando, ¿verdad? De manera no lineal. ¿Ok? De manera no lineal. Esa es la otra palabra que hay que meter en el diccionario. De manera no lineal, ¿respecto a qué, verdad? Por ejemplo, a una curva intensidad-voltaje. ¿Sí? En lo que tú presentabas, por ahí hay una diapositiva, no me acuerdo, ¿verdad? Tú dijiste es en línea recta, ¿verdad? Es una propiedad lineal. ¿Sí? Y esas como tipos sigmoidales que estás mostrando son propiedades no lineales. Entonces,
¿En dónde está ¿cómo sería? La parte más de aplicaciones, ¿verdad? La parte más sustantiva es encontrar materiales tipo espinelas con propiedades no lineales mejoradas, si quieres verlo así. ¿Ok? Porque tú ves esas curvas tipo sigmoidales una respecto a la otra, ¿verdad? Lo que en realidad estás buscando es la mejor estequiometría para la mejor propiedad no lineal, porque pues las características de estos compuestos van a ampliarse, ¿verdad? En el sentido por ejemplo, de los varistores de la resistencia eléctrica, ¿ok? Entonces, entre la 3 y la 4, te voy a pedir que pongas ya un ejemplo específico de una espinela, porque pues tal vez al auditorio ahorita no le queda claro, dice, pues sí, un cristal, una estructura química, ya, y el método, ¿verdad? Pero ya, ahorita es el momento de enfatizar eso, ¿ok? Propiedades no lineales. Y las propiedades no lineales pueden aparecer respecto al campo eléctrico, ¿verdad? Respecto al campo magnético, como lo mencionaste, ¿ok? Entonces, es lo que quiero que por favor agregues entre la 3 y la 4. Varistores, te voy a mandar una información para que la leas y me entiendas un poquito más, y también una figura para que la uses, ¿ok? Bueno, ok. Bueno, en la diapositiva 6 dijiste, dijiste un campo eléctrico. Por ejemplo, en la de Mossbauer creo que estaba explicando cuando se pone un campo eléctrico, bla, bla. Campo eléctrico es la radio. Cuando tú prendes la radio, eso es un campo eléctrico. Todo es un campo eléctrico. ¿Quién usa así la palabra campo eléctrico de manera muy abusada? Es el Carlitos, el cazador de fantasmas, no sé qué cosa, ¿verdad? Que encontró un campo eléctrico. Pues sí, pues la televisión del vecino que está encendida es un campo eléctrico, ¿ok? Trejo, Carlos Trejo, ¿verdad? Él siempre habla del campo eléctrico. Mi voz es un campo eléctrico. Bueno, no, es un campo de presión, ¿verdad? No es un campo eléctrico, pero se entiende, ¿verdad? Una lámpara es un campo, la emisión de una lámpara común y corriente es un campo eléctrico, ¿ok? Entonces, no uses eso de campo eléctrico así como muy fancy, porque no es fancy, ¿sí? O sea, tienes que ponerlo específico para no parecerse a Carlos Trejo, ¿ok? En la diapositiva 7, ¿ok? 7, ajá, donde están las R's, cuando explicaste tú las R's, que en realidad son las posiciones de los átomos, ¿verdad? Las posiciones en X y Z, pero eso está muy difícil saber, ¿verdad? Las posiciones de X y Z. O sea, ¿cómo? ¿De dónde podemos encontrar las posiciones? Respecto a qué sistema de referencia también tendríamos las posiciones de X y Z, ¿verdad? Entonces, por eso, esas posiciones de X y Z tienen que interpretarse, ¿verdad? Como variables que deben de estar, que se van a optimizar, si quieres verlo así. Tú no puedes saber de entrada el valor de R de un átomo, ¿sí? No se puede. Porque a menos que lo hagas así como computacionalmente, ¿verdad? Y respecto a ¿cómo se diría? Una celda que tú eliges, ¿verdad? Ahí como sistema de referencia. Entonces, esos valores X y Z, esas R's, esos vectores R, son los que se optimizan luego, ¿verdad? Y al moverse, pues se va minimizando ese error que indicabas ahí, ¿verdad? Con la phi. Propiedades no lineales y ya. Pues poquitas cositas de lo demás lo dijiste muy bien. Mira, en la 11, si ves la 11, no, entonces es otra, donde es la ZFO7, la que sigue. Ajá, si ves ahí la ZFO7, esa la nombraste, ¿verdad? Dijiste que va de manera lineal. Eso es una propiedad lineal. La otra es una propiedad no lineal. Una propiedad no lineal respecto al campo el campo magnético, perdón, ¿verdad? En este caso. Esos cambios de sigmoidales, ¿verdad? Pues tú vas viendo cómo va moviéndose el colchón, ¿verdad? Se va incrementando, ¿no? Entonces es lo que tú quieres, propiedades no lineales mejoradas, ¿sí? Obviamente, pues deberá de haber un límite. Eh, Usar eso, 3 palabras claves ahorita: varistores, propiedades no lineales y estequiometría. Como química debes de eso, no te debes de olvidar, ¿ok? Bueno, listo con lo mío. ¿Quién
¿Quién continúa con las preguntas? Héctor, ¿todo claro? Sí. Doctor. Todo bien, o sea, la verdad, todo muy bien. Felicidades. Moisés, Iván, Carlos. Bueno, yo sí, primero que nada, decirle a Ana que estuvo muy interesante toda la presentación, muy bien Iván. explicado casi todo. A mí me quedó una preguntilla ahí en la slide 9, en la que se explican las condiciones para aplicar el método Bertov. Y la segunda condición no me quedó muy clara, que tiene que variar con un parámetro variacional y en el sentido opuesto. Eso no me quedó como claro. Ay, pero, espérame. No. Ok, esta... acá, si nos vamos a esto... No puedo ver, aquí está. Aquí en esta gráfica que es la dependencia de esta intensidad con el grado de inversión, pues hay algunos planos que dependen de manera positiva, algunos que no dependen y otros de manera negativa. En este caso, los que son relevantes son los que dependen de manera negativa, que es aquí el B, que es el plano 311 que se menciona ahí, el E, que es el plano 422 que se menciona ahí, eh, y todos los otros también. Esto porque, quisiera ver, ¿qué era? La verdad no estoy segura. Probablemente tengo la respuesta anotada en algún lado, pero en este momento no la recuerdo, no me viene a la cabeza. Si quieres, lo busco tal cual. Por ahí lo tengo anotado y te doy la respuesta después. Sí, muchas gracias. Vale que después, Ana, cuando tengas esa respuesta también la agregas ahí o una frase, alguna cosa así, ¿verdad? Una palabra clave que te haga recordar la pregunta, la respuesta a esa pregunta, ¿no? Aquí mismo en la presentación, quiero decir. Sí, yo también lo agrego a la presentación. ¿Solo eso, Iván? ¿Mande? ¿Solo esa pregunta? No, Ah, la preguntó fui yo, pero Moisés, sí. pero ¿Quién sí, fue? yo igual quería preguntar algo de eso, pero sí. Perdón, ¿quién fue la primera pregunta entonces? Fui, ¿Moisés? fui yo. Ah, ok. Sí. Entonces, Moisés, ¿más preguntas? No, por el momento, básicamente las cosas que explicó Ana, pues, sí me quedaron más o menos claras y está bastante interesante el proyecto y mucho éxito en la realización. Esperamos los resultados. Gracias. Bueno, Iván. Bueno, yo tenía dos, pero me las respondieron indirectamente ahorita que estaba explicando. Una, bueno, como que al inicio estaba teniendo un poquito o sea, no estaba entendiendo bien, pero ya después cuando llegaron a la parte de estequiometría o cuando te dan como las proporciones que tiene que tener cada elemento dentro de la espinela, dije, ok, o sea, eso es lo que quieres ver, cómo va variando o sea, su propiedad magnética, ¿no? Que creo que fue lo que entendí. O sea, a partir de ahí, ya que tienes, o sea, ya que encuentras el que tiene las propiedades que quiere, después se hace la espinela. O sea, eso fue lo que entendí, a lo mejor ya entendí mal, o sea, creo que también se puede hacer al revés, o sea, una vez teniendo la espinela, lo que quieres analizar, pues se puede hacer difracción de rayos X para ver si es la que querías. Y lo otro que iba a preguntar, pues tenía que ver con aplicaciones de las espinelas, porque sí, igual vi, como que no vi ninguna muy clara, pero pues ya mencionó lo de los varistores, entonces creo que con eso está bien. Y dentro de lo demás, pues creo que fue muy buena presentación. Y
quedó la mayoría muy claro. Gracias. Gracias, gracias. Sí, bueno, Eh, nada más iba para recordar que este estudio de Ana es tanto teórico como experimental. O sea, sí se van a hacer las espinelas. Bueno, Carlos. Bueno, yo también tenía un par de preguntas. Primero, felicidades, Ana. Me gustó mucho tu presentación. Al principio estuvo muy general con el tema de la nanotecnología. Se me hace bueno recargarlo, pero sí al final sentí que hablaste mucho de manera general. Pero de ahí en más, todo de hecho me quedó muy claro. Tenía muchas dudas de este tema y pues muy bien. Mi primera pregunta va por el lado de como la experimentación futura. En el proceso que tienes pensado de annealing de la ferrita de zinc, aparte de la temperatura, ¿qué otro factor crees que puede afectar la formación de, pues, o que se haya más cationes trivalentes en las posiciones tetragonales, tengo entendido, tetraédricas? ¿Qué otro factor crees que pueda afectar en esta formación de la estructura cristalina? eh, puede ser la temperatura, la duración del annealing a cierta temperatura, la concentración de diferentes cationes en el material, el tipo de síntesis también pudiera ser, que hay diferentes tipos de síntesis que se pueden utilizar, dan diferentes resultados. También son otras condiciones, pues algunas son sólidas, algunas son en líquidas, en gel, entonces pues eso también pudiera afectar ahí. Sí, básicamente eso. Y bueno, también la presión de la síntesis, pero normalmente, bueno, de todos los estudios que he leído, casi todo es a presión atmosférica. Entonces, eso, pues a lo mejor no es tan relevante en las investigaciones que se han hecho hasta ahora, pero sí pudiera afectar también. Ana, pero en tu tesis, ¿qué síntesis vas a usar? Esta aquí, la que presentabas, coprecipitación, eh, y lo que se va a variar es la temperatura. El pH dice de 9 a 10, ¿no? No, el pH se ajusta de 9 a 10. Ujú. Ah, se ajusta, ok. Sí, nada más se ajusta para que... Pero aquí ¿qué tiempo de mezclado tienes que tener, por ejemplo? tiempo mezclado. Sí, porque ahí en esa diapositiva es la 19. Ajá. Estás mostrando, ¿verdad? Que los polvitos se ponen en agua, se tienen que disolver. Sí, sí, se hacen soluciones. ¿Y cuánto tiempo dejas para mezclar, verdad? Ajá. Mm, Si te das cuenta, Ana, esto es una síntesis, digamos así, a presión atmosférica, ¿no? Porque sí, no está tapado, ¿verdad? sí, sí. Entonces, digámoslo así que es lo que tú planeas hacer de una manera muy rápida, ¿verdad? Esto, bueno, el tiempo de mezclado, luego ahí lo ves, le puedes poner entre tanto y tanto, ¿verdad? Eso también puede influir. O sea, el chiste, uno de los objetivos es sintetizar, ¿verdad? Prepararla. Ese es un objetivo, Ana, ¿ok? Ese es un objetivo, porque si no tienes eso, pues no tienes lo demás, ¿ok? Y entonces, Sí. como buenos experimentadores, ¿verdad? No a la primera te sale. Ojo, como buenos experimentadores, no a la primera te sale. Como buenos experimentadores nos sale después de que hemos hecho un estudio de casi prueba y error, ¿verdad? Hasta obtener la receta. Como malos investigadores tenemos la receta a la primera, ¿verdad? Porque ya saben esa cuestión del método científico versus el real método, el actual método, ¿verdad? Ok, pero mira, Ana, pudiera ser que tal vez esta síntesis no nos dé, esto es una propuesta de síntesis, Carlos, pero pudiéramos hacer luego una síntesis hidrotermal, que es lo mismo que está poniendo Ana, pero en un recipiente sellado
que está en una plancha y pues si tiene agua, pues eso va a empezar a hervir, ¿verdad? El agua va a empezar a evaporarse, pero como el sistema está cerrado, entonces el agua en su estado de vapor va a generar que se produzcan choques entre entre los dos óxidos y se vaya terminando finalmente de formar el método. De hecho, yo creo que esa era la original. No, no anda por aquí Lidia, ¿verdad? ¿Está Lidia por ahí? Lidia, por Sí, eso, aquí estoy, doctor. sí, sí, por eso compramos el reactor, ¿verdad? Sí, de hecho era lo que le iba a preguntar, o sea que yo pensé que la reacción sí, la propuesta era con todo y, o sea, en el sistema hidrotermal y también iba a preguntar como dentro de las cosas que revisamos para esta experimentación era también un morterito, un mortero de ágata. ¿En qué parte de este proceso cabría esto de, Ajá, sí, pues de trozar, no sé, el ajá. material, tal vez después del annealing para, no sé, separar bien Ajá. todas las partículas o qué sé yo, ¿verdad? Tal vez es Sí. así. Mira, Ana, ¿ves? O sea, Lidia y yo andábamos pensando en otro método, en el hidrotermal, ¿verdad? Donde, por un lado, ¿verdad? Ya lo que expliqué, ¿verdad? Eso sería a una presión más alta, ¿no? No a presión ambiente. Este es un sistema abierto, el hidrotermal es un sistema cerrado, termodinámicamente hablando. Y por otro lado, lo que dice, me recuerda ahorita Lidia, ¿verdad? Estamos ahí chateando sobre esto mismo. El mortero, no sé si es que hay que mezclar primeramente las dos cantidades de material antes de colocarlas o se colocan así. No sé ese detalle, ¿verdad? O sea, se vale como está ahí en el dibujo, pero también se vale hacer una mezcla primeramente en el mortero y luego echar, ¿verdad? O ¿cómo es eso? Explícanos, Ana. Es de esta síntesis que tengo aquí puesta, yo me basé en un paper que fue el que le mandé a Yerid. Y ellos lo hacen así por separado, primero haciendo soluciones separadas de cada una eh, para tenerlas a la concentración que se requiere de cada ion de zinc y de hierro. Y Ajá. después lo mezclan. Yo supongo que habiendo medido bien y todo, pues también se pudiera mezclar en sólido y luego eso disolverlo. Ujú. Pues se pudiera modificar, o sea, Ajá. así Porque yo, pues esto yo lo modifiqué de ese paper, pero pues se puede modificar otra vez o lo podemos hacer hidrotermal. No hay diferencia por mí, la verdad yo elegí porque era el más sencillo, como que ocupas menos equipo. Ajá. Y Pero finalmente tal vez, ¿verdad? Y es lo bonito de hacer la experimentación, ¿verdad? Tal vez no logramos producir la espinela, ¿verdad? Con este método. Porque siempre hay truco en los papers, siempre se dice todo, pero así la parte clave, la parte, que es una cosa así eh, bien pequeñita, ¿verdad? Pero es queda como un secreto, ¿verdad? Eso no se lo escribe, ¿ok? Cómo se mezcla, si de a poco en poco o de golpe todo, ¿verdad? Eso científicamente no tiene un lenguaje científico, ¿verdad? Es un lenguaje más técnico, pero por eso te lo quedas. Pero esa es la clave finalmente, pues para hacer eso, ¿verdad? Entonces eso hay que ir, o sea, esas serían Carlos, las variables que irían, ¿verdad? Y hay otra síntesis, Ana, que tal vez pudiéramos también explorar. No es tan difícil, lo difícil es irse como casi hasta Apodaca, donde está el laboratorio de un colega, hacer síntesis en fase sólida, en un molino de bolas. ¿Sí? Entonces pones los polvos bien pesadito, la cantidad de polvos, y colocas lo colocas dentro del molino de bolas y ahí las bolitas son de distinto material, son cerámicas, son de acero, etcétera. Y luego obtienes el polvo ya mezclado. Ese polvo mezclado lo sinterizas a la temperatura que tú quieras y ya de pronto, y de ahí hacemos el XRD y vemos si salió ya los picos del ZNF2 o 4. Entonces, Carlos, vamos a hacer la experimentación. ¿Sí? Y una de esas nos va a dar, ¿verdad? Entonces, esa es la variable. O sea,
siempre tenemos que experimentar para llegar a algo. No creer que ya tenemos algo con lo que nos debe. Ya, creo que no les he dado... Moisés sí me entiende muy bien, ¿verdad? Lo que estoy diciendo del método científico, ¿verdad? Porque resiste la primera clase, ¿ok? ¿Ok? Bueno, les voy a compartir ahí en el chat, les voy a compartir esa diapositiva para que entiendan esta analogía, ¿ok? Bueno. Ana, entonces ya vamos a comprar los reactivos ya para luego charlarnos para cuando ya empiezas a hacer maletas. Pero ya estoy en Monterrey. Ay, no me has avisado. Pues avísame, vea, para empezar a hacer cosas, ¿no? Ya de montar los setups en el laboratorio, de ver las horas que vas a estar ahí y todo. Ok, Ok. ya, Que ahorita vale, hablamos al final. ya. Bueno, ok, chicos. ¿Preguntas, Lidia? Aunque pareció que ahí tal vez ya salía una. ¿Otras? Sí, yo creo que ya. Y también, bueno, tal vez esto es una cuestión ya más como específica, pero ahorita que estaba viendo la centrífuga, en la cuestión de los lavados del material, ¿solo se lavaría con agua o, bueno, porque por ejemplo, para la síntesis del óxido de titanio hacemos 2 lavados con agua y luego hacemos 2 lavados con etanol, y luego ya secamos a baño María y ya, ¿verdad? Luego se pone en la mufla. Entonces aquí tal vez sería un proceso similar, no sé, antes de meterlo a la mufla para el annealing. Sí, Sí. sí, también son lavados con agua desionizada y con etanol. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Y otra cosa, bueno, tal vez rápido, esto que mencionas tú, que vas a hacer el método de Berthaud como cálculos, ¿eso en qué software lo vas a hacer? ¿Es MATLAB o algo así? ¿O en dónde está tu Eh, algoritmo? Pensaba en MATLAB. El doctor tiene una base que está hecha en MATLAB. Ujú. Estoy pensando si tratar de hacerlo en Python Mm, ok. también. Ujú. Muy Es bien. uno de esos dos. Sí, sí. Sí, Ok, pero gracias. no hay no hay un programa comercial para esto. O sea, las rutinas están hechas en casa. Sí. Ujú. Sí, sí. Ujú. Ok, gracias. Ya. Fausto, ¿una pregunta? Sí, Vale. aquí también tenía dudas en el método experimental. Nomás quería saber o sea, en qué artículos se estaban basando. Que me acuerdo cuando, por ejemplo, hacíamos el óxido de grafeno, decíamos de que estamos basándonos en el método de Tour modificado. Ujú. Sí me quedó la duda, que si yo quisiera saber de dónde lo sacaste. Siento que falta esa referencia. En el caso del óxido de grafeno, Fausto, fue porque yo había hecho ya cientos de pruebas anteriormente y ese fue el que mejor resultados daba, ¿verdad? Aquí vamos a empezar de cero. Aquí tal vez sirve tal vez no. Es, es, es la primera vez que vamos a hacer esta síntesis. O sea, Pero es sí, como algo general. Más. yo creo que sí, ¿verdad? ¿Cuál era la intención de esta diapositiva en términos de la síntesis, Ana? Pues demostrar cuál es la metodología que estoy proponiendo para la síntesis y después para las caracterizaciones. Porque tal vez suena como que es muy simple, ¿verdad? Tal vez eso. O sea, yo sé que tú quieres hacer, o sea, de hecho está bien que pienses así, ¿verdad? Una síntesis lo más sencilla posible para gastar menos reactivo, menos tiempo, etcétera, ¿verdad? De hecho, ese es el tema. Pero yo no sé si es que ya en la práctica sea tan sencilla, ¿verdad? Ojalá que sí. Sí, ojalá que sí y te quedes con esa diapositiva, ¿verdad? Finalmente, así hice mi Spinella. Pero no sé, hay que tener a la mano planes B y C, ¿no? Incluso, mira, hay también como respondiendo a Carlos, ¿verdad? Habría otra manera, aparte de la síntesis en fase sólida con los molinos de bola, se pudiera hacer incluso, mira, eh, porque todo te queda en polvo, ¿verdad? Hasta ahorita, en los tres métodos, en este sistema abierto, en el hidrotermal o en la síntesis en fase sólida, pero finalmente queda un polvo. Pero pudiéramos también hacer
una compactación de este polvo para poder hacer un target para luego hacer una película delgada, o sea, donde se vaporice el material y quede en forma de película, ¿no? Y ahí tendrías ya incluso hasta para poder manipularlo para una aplicación, ¿verdad? Sí, entonces, solo de esta diapositiva hay varias variables. Nosotros vamos a tener que elegir paso a paso, ¿verdad? Hacer una, equivocarnos, seguir con la otra, equivocarnos, seguir con las que sea, ¿verdad? Hasta quedarnos con la que más nos convenga y esto es lo que se reporta. Entonces, sí, tal vez, Ana, ¿verdad? Si tienes que hacer esta misma presentación en otro lado, ¿verdad? No, maneja esta diapositiva como una propuesta también, ¿verdad? Porque tienes que experimentar. Sí, ojalá que sí, porque es la más sencilla de todas. Va. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí, bueno, la sesión, muy bonita, muy interesante. Los que faltaron se perdieron. Un tema bonito, pero yo sí quería que esté Moisés, Iván, Carlos, porque vinieron ellos con estas motivaciones, ¿verdad? Se acercaron a estos proyectos con estas motivaciones. Ojalá que pues que la motivación siga creciendo, ¿verdad? Ya, para entrar a la cancha. Ok. Bueno, chicos, Moisés, Iván y Carlos, espero que hayan leído el capítulo 1 que les mandé a leer. Ahí está la F mayúscula y la F minúscula. Ahí está, ya ven de dónde empieza a tener aplicación esto de los factores, ¿verdad? El factor de estructura. Hay factor de estructura general, factor de estructura atómico, factor de estructura... Hay varios tipos de Fs, por decirlo así. Entonces, entienda de dónde viene. La F prácticamente se puede derivar, ¿verdad? Es un vector, como lo describió Ana, ¿verdad? Pero ella no está calculando el vector, sino la intensidad, ¿verdad? El cuadrado de ese vector, entonces el módulo. Y quiero que vuelvan nuevamente a leer ese capítulo 1. Es sumamente importante que casi lo dominen, ¿verdad? Para que vean todas esas. El factor de Lorentz también está ahí descrito qué es, etcétera. Y ya la siguiente semana, ¿verdad? Ya podemos ir como planeando algo ya más específico, como es en términos teóricos, ¿no? Ok, bueno. Entonces me despido. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente presentación. Ahora nos va a dar, en la cronología debería de ir Lidia, pero quiero abrir rápido el espacio para que ahora lo vuelva a hacer Fausto, por la necesidad de que tenemos que tenerlo más entrenado que nunca para su tesis, ¿verdad? Entonces, y además tiene avances, ¿verdad? Que nos va a presentar, va a volver a dar la ronda, ¿verdad? Después de Fausto seguiríamos con Lidia y así vamos viendo que también quisiera que el doctor Héctor nos dé una charlita que nos debe, ¿verdad? Para... ¿Qué tal si esta charla la podemos hacer como propiedades no lineales en este sentido, de propiedades así eléctricas, propiedades magnéticas no lineales, para que se vaya entendiendo estas curvas sigmoidales, estas respuestas, ¿verdad? Sí, por ahí podríamos hacerlo. Sí, se puede. Solamente una cosa, el siguiente bloque a partir de la siguiente semana estaré ocupado, ¿no? Sí, es cierto. Yo me descupo hasta octubre. Yo creo que sí alcanza el tiempo para que pueda... Pero ¿hasta qué horas tienes tú la...? Yo estaré ocupado de 3 a 7 todos los... de lunes, martes, jueves, Sí. viernes. Y viernes, ajá. Entonces, sí, perderíamos a Héctor en estos seminarios de los viernes a las 5, ¿verdad? Por las clases. Sí. Pero regreso en octubre. Ajá. Bueno, entonces podríamos hasta ahí, ¿verdad? Te esperamos, entonces. Gracias. Para no moverle, ok. Bueno, chicos, ahora sí me despido. Muchas gracias, tengan un bonito fin de semana, cuídense. Ana, quedo en deuda contigo con material de varistores y una figura, ¿ok? Bueno, Ok. chicos, hasta luego. Hasta luego.